Entonces hoy vamos a hablar de un tema que a veces es como un poquito asustador para nosotros los cardiólogos, dado que en la mayoría de los programas de formación tenemos falencia como en estos dos aspectos. Primero, en la formación en cardiopatías congénitas del adulto. Sabemos que lo que estamos clásicamente entrenados es en estudiar y aprender mucho de la cardiopatía adquirida, más no en la congénita. Y lo otro, lo de la hipertensión pulmonar. Sabemos que específicamente acá en nuestro país la hipertensión pulmonar ha sido como más relegada a manejo por neumología. Entonces, si vemos un paciente congénito con hipertensión pulmonar, pues la mayoría quieren salir corriendo. ¿Por qué es importante para nosotros estar como un poquito familiarizados con la hipertensión pulmonar en pacientes con cardiopatías congénitas? Primero, porque las cardiopatías congénitas vienen aumentando la proporción de adultos que las presentan. Sabemos que para el año de 1965 había un predominio de los pacientes pediátricos sobre los adultos, donde el 70% eran niños versus un 30% de adultos, pero con el paso de los años, para el 85 ya se habían igualado las proporciones y a partir del año 2010 había un aumento en la proporción de pacientes adultos versus los pacientes pediátricos. Y esto estaba muy de la mano de los avances que hemos tenido en el mundo de la cardiología intervencionista y los procedimientos quirúrgicos, donde en la actualidad el 90% de los pacientes con cardiopatías congénitas van a llegar a ser adultos. Si bien es cierto que estas cifras son de países desarrollados donde se hacen cirugías de corrección para patologías complejas desde hace mucho más tiempo, en nuestro país también han venido creciendo de manera progresiva y vamos viendo cómo de manera creciente tenemos en el país mayores programas de manejo de pacientes con cardiopatías congénitas y grupos de manejos donde ya hay muchísimos pacientes. Nosotros tenemos pues alrededor de 1.300 pacientes, sin embargo, pues no todos están activos, sobre todo por las dificultades que tenemos con la seguridad social. Vamos a empezar como a ilustrar todo este mundo de la hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas con un caso clínico de una paciente que seguimos acá en la clínica Cardiovid, una mujer de 34 años del Peñol. Ella vive acá en Medellín, es casada y con un hijo. Tenía una historia de soplo desde la infancia, sin embargo, no se hicieron estudios complementarios al respecto. Sabemos que esto es muy común que ocurra, sobre todo en pacientes que viven en los pueblos, sobre todo en área rural, y la paciente tenía muy poca limitación para la vida diaria. Ella sí dice que estaba a veces morada cuando hacía ejercicio, sin embargo, no tenía como una restricción importante, por lo cual no requirió atención específica por eso. Luego el embarazo empieza con disnea progresiva, edema de miembros inferiores, es hospitalizada y en la hospitalización en una ecografía le documentan una comunicación interventricular e hipertensión pulmonar por ecocardiografía. Adicionalmente, hallazgos de un tromboembolismo pulmonar aguda. Un año después llega el programa de nosotros, le evaluamos. En ese momento refería que tenía disnea de moderados esfuerzos sin otros síntomas asociados. Entonces, ¿qué tan frecuente es la hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas? Obviamente, el hecho de tener una cardiopatía congénita aumenta la probabilidad de tener hipertensión pulmonar. Se considera que alrededor de los 10 pacientes, del 10% de los pacientes con cardiopatías congénitas adultos van a tener hipertensión pulmonar y ese porcentaje puede ser incluso del 30% cuando se tienen en cuenta los pacientes con cardiopatías congénitas complejas. ¿De qué va a depender que uno desarrolle hipertensión pulmonar? Del tipo de defecto. Sabemos que lo que son defectos postricuspídeos, es decir, después de la válvula tricúspide, como la comunicación interventricular, el ductus, la ventana aortopulmonar, estos pacientes y el tronco común, estos pacientes van a tener mayor probabilidad de tener hipertensión versus aquellos que tienen defectos pretricuspídeos. Sin embargo, no es igual tener una CIA tipo óseo segundo que una CIA tipo seno venoso con conexión anómala parcial de venas pulmonares, donde su riesgo, a pesar de ser una CIA, es mucho mayor que el de una CIA tipo óseo segundo. Obviamente, el hecho de tener una corrección previa y tener defectos residuales hace que aumenta la probabilidad de tener esta hipertensión pulmonar y el hecho de tenerla va a tener unas implicaciones muy importantes en cuanto a morbilidad, mortalidad y necesidad de intervenciones. Por eso es muy importante tratar de detectarla, diagnosticarla, estratificarla y dar un manejo oportuno. ¿Qué se ha encontrado estadísticamente? Que es más frecuente en mujeres, a mayor edad obviamente es más común porque ha sido un paciente que ha estado más expuesto durante su vida a la probabilidad de desarrollar aumento de la presión vascular pulmonar y aquellos obviamente con corrección tardía. Y es importante que hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas es un espectro muy amplio donde tenemos que evaluar claramente cuál es el grupo del paciente, dado que hay unas implicaciones muy importantes en cuanto a la probabilidad de hacer algún tipo de corrección quirúrgica e incluso el manejo farmacológico que le podemos ofrecer. Si miramos en esta gráfica, básicamente es para mostrarles
funcionales que ocurre en los pacientes que tienen cardiopatías congénitas con el paso de los tiempos. Aquí en la línea negra continua vemos cómo se desarrolla con el paso del tiempo hipertensión pulmonar. Y si hacemos una comparación de lo que ocurre en los pacientes de acuerdo al tipo de efectos, esta negra es los que hacen hipertensión pulmonar versus la cohorte de control. Y acá en la línea roja, la punteada son los pacientes que tienen shunts, es decir, cortocircuitos, versus aquellos que no lo tienen. Y cuando hablamos por la gravedad de la patología, aquellos con defectos que son cardiopatías complejas van a tener una probabilidad mucho mayor de hacer hipertensión pulmonar versus aquellos que tienen una cardiopatía con una complejidad menor. ¿Y esto en qué se va a traducir? En mayor mortalidad. El solo hecho de tener cardiopatía congénita sin hipertensión pulmonar versus aquella con hipertensión pulmonar, vemos cómo hay una diferencia muy importante en la mortalidad con una separación de estas curvas de manera temprana. Si uno piensa, como les mencionaba ahorita, que impacta el tipo de efecto de la hipertensión pulmonar, sí, y que vemos un paciente con tronco arterioso, todos van a desarrollar hipertensión pulmonar y va a ocurrir de manera temprana, seguida de los pacientes que tienen defecto del septo atrioventricular, como son los pacientes, específicamente los de Down, que es la cardiopatía más frecuente en ellos, aquellos que tienen transposición sin CIB, los que tienen comunicaciones interventriculares, que como decimos, lo ideal sería corregirlos antes de los 5 años, la CIA, el ductus o la transposición sin CIB. En este registro, que es el registro Compera, donde se incluyeron 8.200 pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas, vemos cómo son los defectos postricuspídeos, como mencionaba ahorita, específicamente los defectos septales, los responsables de mayor proporción de pacientes con hipertensión pulmonar, seguidos de los pacientes con defectos pretricuspídeos, específicamente CIAs, posteriormente por el canal atrioventricular y por el ductus arterioso persistente. Es muy triste ver que estas patologías muchas veces cuando son diagnosticadas de manera temprana, su corrección realmente no es difícil y se podría impactar de una manera muy importante el pronóstico si se diera una corrección en el momento adecuado. Como les cuento, esto mucho tiene que ver con ser países subdesarrollados donde el diagnóstico es más tardío, la ignorancia de la gente es mayor, donde a veces se conoce el diagnóstico y no se intervienen de manera temprana. ¿Qué pasa cuando hablamos de esta paciente? Entonces, paciente es, ya sabemos, tiene una CIB no corregida, pues la probabilidad de que desarrolle hipertensión pulmonar en la vida adulta cuando se da un defecto significativo era alta y es lo que nos estamos encontrando. Cuando la evaluamos, aceptables condiciones generales, presión arterial bien, frecuencia cardíaca un poco elevada, saturando 80%, inyección conjuntival, algo característico. Esos pacientes que tienen las CIB son extremadamente bullosas, entre más pequeñitas, más bullosas. Sin embargo, cuando ya son CIB muy grandes y ya ha habido un aumento en la resistencia vascular pulmonar, que se están ecualizando las presiones de ambas cavidades, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, realmente el cortocircuito es muy poquito y esos pacientes generalmente ya no soplan. Lo que encuentran no básicamente es un segundo ruido que está aumentado. El resto del examen físico, abdomen bien, cambios de como era de esperarse de la eritrocitosis secundaria, como son las acropaquias y la cianosis distal, sin otra alteración significativa de la oración. El electrocardiograma, que es común encontrar en estos pacientes, crecimiento de cavidad específicamente aurícula derecha, ventrículo derecho, donde se ve crecimiento ventricular derecho con signos de sobrecarga ventricular y desviación del eje a la derecha. Esta es la ecografía de esta paciente que se le hicimos acá en la institución. Perdón que no sé ahorita por qué no me... Entonces, aquí podemos ver que es una CIB muy grande, pues creo que todos la pueden percibir así no tengan muchas nociones de ecografía. Es un defecto que nos midió alrededor de 22 milímetros. Como podemos ver desde este eje largo paraesternal ya uno ve que es un ventrículo derecho que está grande y muy hipertrófico. Miremos que cómo es como la adaptación que tiene el ventrículo derecho ante el hecho de estas cardiopatías no corregidas. Cuando uno tiene estos defectos que tienen una sobrecarga temprana de presión como son la CIB y el ductus, el ventrículo derecho va a estar expuesto de manera muy temprana a estas presiones elevadas y va a tener la oportunidad de remodelarse. Entonces son ventrículos que generalmente no pueden estar dilatados, pero no son tan gigantes y tienen una hipertrofia muy importante de la pared, diferente a lo que ocurre en las CIAs, donde como primero la sobrecarga de volumen, estos pacientes hacen ventrículos que son mucho más grandes y menos acondicionados y su pronóstico es peor cuando es una CI, una hipertensión con CIA versus una CIB. Aquí vemos en el color, como es un cortocircuito bidireccional,
Aquí también podemos ver cómo se ve que el ventrículo izquierdo está aplanado al septum, tanto en sístole como en diástole por esta sobrecarga de presión de cavidades derecha. Podemos hacer un índice de excentricidad que ahorita les voy a mostrar los resultados que nos dieron. Y acá en las apicales, pues uno también ve el defecto y puede ver el cortocircuito, pero generalmente es mucho mejor verlo en el eje paraesternal, eje largo y eje corto, porque primero vamos a poder alinearnos mucho mejor si queremos hacer toma de gradientes, que a veces es una medida muy útil para definir si la CIB, perdón, ya tiene un componente, un compromiso, un flujo que es una hipertensión pulmonar con un flujo que ya no es restrictivo. Y por eso cuando hacemos ecografía nos alineamos muy bien en esta proyección o en esta otra proyección para poder hacer la medición de ese gradiente pico, que a su vez nos va a poder estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar cuando tenemos espectro no muy bueno de insuficiencia tricuspidia o cuando se nos está contaminando con el jet del defecto, que ahorita les voy a hablar un poquito. Una cosa para resaltar, pues es importante que obviamente todos estamos familiarizados con la insuficiencia tricuspidia para clasificar la magnitud de la hipertensión pulmonar. Sin embargo, hay otros parámetros con la insuficiencia pulmonar y ver cómo está el flujo a nivel de la pulmonar, si tiene un tiempo de aceleración corto, una presencia de una muesca mesosistólica, que son hallazgos que nos van a identificar la presencia de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, en esta paciente de la ecografía, la función ventricular izquierda está muy bien, el ventrículo izquierdo es de tamaño normal. Ya vimos que su contractilidad es normal excepto por el aplanamiento septal. Un ventrículo derecho que no está muy dilatado, aunque ella es una paciente pequeña, 3,5, pero sí está muy hipertrófico, un grosor de 11 milímetros. Las pruebas funcionales del derecho, el TAPS, la onda S y el cambio de área fraccional están conservadas. Una relación BDBI que, a pesar de que el ventrículo no se veía tan grande, está de 1,1, un índice de excentricidad de 1,4 que lo veíamos en el eje corto y un índice de acoplamiento que es el TAPS sobre la PASP de 0,16, una dilatación específicamente de la aurícula derecha, una CIB perimembranosa de 22 milímetros con un gradiente de 12, que como les mencionaba, este gradiente, si se lo restamos a cuánto tiene la paciente de presión arterial sistólica, nos va a permitir también estimar aproximadamente cómo está la presión sistólica de la arteria pulmonar, un cortocircuito bidireccional que ya lo identifica como paciente con síndrome de Disses-Menger, una sistólica pulmonar muy elevada, 115 milímetros de mercurio, con una regurgitación tricuspidea de 529 y una vena cava inferior de 23 con pérdida del colapso inspiratorio, que nos indica que la presión de la aurícula derecha es al menos de 15 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es importante cuando uno evalúa la ecocardiografía en esos pacientes con cardiopatías congénitas? Sabemos que estos criterios que están propuestos son muy agradables de leer y son muy claros de cómo hacer la valoración de hipertensión pulmonar en pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, pues en los que sospechamos hipertensión pulmonar idiopática. Muchos de estos parámetros posiblemente los podemos aplicar en los pacientes que tienen cortocircuitos, como CIA, CIBs, ductus arterioso persistente, donde nos van a permitir estimar la probabilidad de que el paciente tenga hipertensión pulmonar cuando lo evaluamos. Pero resulta que es que los pacientes con cardiopatías congénitas no siempre las presunciones anatómicas y fisiológicas se cumplen, porque cuando estamos evaluando la velocidad, yo pongo otra vez aquí el puntero, cuando estamos evaluando la probabilidad de hipertensión con la velocidad, pues el gradiente pico de la insuficiencia tricuspidia, que estamos asumiendo que el ventrículo derecho se comunica directamente con la circulación pulmonar, que no hay ningún tipo de obstrucción. Entonces aquí es muy importante que a veces hay lesiones combinadas donde usted ve una CIB con estenosis valvular o subvalvular pulmonar, entonces ese gradiente ya no va a ser el que está en la presión sistólica de la arteria pulmonar, sino va a ser solamente el gradiente intraventricular derecho. Hay pacientes que tienen atrasias pulmonares, doble cámaras ventriculares, que a veces los vemos en los pacientes con CIB, o la insuficiencia tricuspidea torrencial, que sabemos que se ecualizan rápidamente las presiones. Entonces, esta gradiente de la IT no va a ser una muestra adecuada de lo que está ocurriendo en cuanto a la presión sistólica de la arteria pulmonar. Los otros parámetros, la relación de del BDBI, asumimos que hay una circulación biventricular cuando a veces son pacientes con cardiopatías complejas, los pacientes que tienen alteraciones en el tracto de salida, esta valoración que hacemos del flujo de la arteria pulmonar tampoco va a ser útil. Lo que hablamos de la vena cava inferior para predecir la presión de la aurícula derecha, asumimos que no hay ninguna otra alteración anatómica, pero cuando el paciente ya tiene estenosis o insuficiencia severa de la válvula tricúspide, estenosis pulmonar, esos son parámetros que no van a ser útiles. Y hay una guía muy bonita del JAC del 2018 donde nos recuerda, de acuerdo al tipo de patología que tenga el paciente, cuáles parámetros no son útiles para utilizar y cuáles son útiles para utilizar y hacer el screening de hipertensión pulmonar. No vamos a hacer como referencia todos estos datos, sin embargo, pues para los que hacen ecocardiografía, se los recomiendo porque es muy útil al momento de evaluar este tipo de pacientes.
¿Qué más tenemos con esta paciente? Se le hizo una caminata de 6 minutos, 284 metros, una saturación basal de 80% si en el esfuerzo baja a 64%, un BNP de 201, una hemoglobina de 21 con un hematocrito de 64, unas plaquetas, está pues poliglobúlica. Sabemos que la hemoglobina, pues, como esperábamos, estaba elevada. La ferritina de 33 con una saturación de 25, son parámetros adecuados. La función hepática está normal, renal bien. Se le hizo un angiotag negativo para TEP porque les recuerdo que había tenido antecedente en el posparto un TEP agudo y se le hizo una gamografía de ventilación perfusión que era normal. Entonces, esa paciente se llevó como parte de la estratificación, primera vez que la veíamos, a un cateterismo cardíaco derecho. ¿Qué nos encontramos? Una presión pulmonar de 110/43 con una media de 66, una presión aórtica 95/57 con una media de 70, o sea, unas presiones pulmonares que son supradistémicas, una cuña baja, una presión venosa central de 7, un gasto cardíaco 2,86 con un índice de 1,9. Y acá es muy importante que el índice cardíaco, como lo voy a mencionar nuevamente después, debe ser hecho por FIC, no sirve por termodilución. Sabemos que es un paciente que tiene un cortocircuito, entonces realmente estas valoraciones se anula completamente su utilidad porque lo que se tiene que hacer siempre es hacer oximetrías y calcularlo por FIC. Si no, son valores que prácticamente podemos desechar. Sería útil mirar cómo está la presión media pulmonar, pero el resto de los parámetros, como sabemos que la resistencia vascular pulmonar va a ser una fórmula matemática que va a depender de cómo está el gasto cardíaco y cómo está la cuña. Si ya sabemos que el gasto no es confiable porque se hizo por temorreducción, ya sabemos que la resistencia vascular pulmonar tampoco y habría que recateterizar la paciente. En esta paciente, una resistencia vascular pulmonar de 20,8 unidades Wood con una resistencia vascular sistémica de 23. Miren que la relación es casi de 1. Entonces, con estos datos que tenemos disponibles de la ecocardiografía, del cateterismo, ¿cómo podemos clasificar la hipertensión pulmonar de esta paciente? Entonces, el cateterismo definitivamente en hipertensión pulmonar sigue siendo el método ideal para confirmar el diagnóstico. Como les mencionaba, tiene que ser por FIC, no por termodilución. Y hay una cosa muy especial y es un paréntesis que se hace. Y si bien es cierto, usted debería de confirmar el diagnóstico en pacientes con hipertensión pulmonar que tengan incluso fisiología de Eisenmenger con un cateterismo, aquellos que tienen defectos postricuspídeos, es decir, CIB y conducto arterioso persistente, solamente con el ecocardiograma usted puede hacer el diagnóstico de que ya el paciente tiene un síndrome de Eisenmenger, una hipertensión pulmonar secundaria al defecto que estemos evaluando y podríamos omitir la necesidad del cateterismo. Y eso básicamente lo aplicamos nosotros en pacientes que tienen algún grado de discapacidad, pacientes con síndrome de Down, donde muchas veces no somos como muy agresivos en el manejo que le damos a los pacientes, entonces muchas veces cateterizarlos no nos va a aportar nada para definir el manejo que le vamos a dar al paciente. Sin embargo, si estamos viendo que es un cortocircuito invertido, pero es una CIA, sí se debería siempre confirmar con cateterismo, porque muchas veces lo que podemos encontrar es que son ventrículos derechos restrictivos que tienen otro tipo de patologías que pueden estar favoreciendo la inversión del cortocircuito sin que realmente haya una enfermedad vascular pulmonar. El cateterismo derecho obviamente nos permite evaluar la gravedad de la hipertensión pulmonar, hacer una valoración hemodinámica para poder hacer una clasificación adecuada y enseguida vamos a hablar de lo del test de vasorreactividad y de oclusión. Entonces sabemos que cuando hacemos el cateterismo hacemos una clasificación hemodinámica donde vamos a clasificar al paciente como normal, precapilar, postcapilar o combinado y esto va a depender cómo está la presión arterial media, si es mayor o menor de 20, la cuña, si es mayor o menor de 15, el gradiente transpulmonar que ya básicamente utiliza más el transdiastólico donde el punto de corte no es 12 sino 7 y la resistencia que sabemos que desde las últimas guías nos proponen que ya no sean 3 unidades Wood, sino 2 unidades. Los pacientes con cardiopatías congénitas que más nos interesan, que son los del grupo 1, se van a ubicar en este grupo de precapilares. Sin embargo, como les voy a mostrar, un paciente con una cardiopatía congénita puede tener hipertensión de diferentes grupos y de acuerdo a la patología puede ser uno u otro perfil hemodinámico que va a tener. Aquí básicamente para resaltarles eso, los shunts, que son los que más nos interesan, incluyendo el síndrome de Eisenmenger, están en este grupo de precapilares. Sin embargo, hay pacientes que tienen hipertensión pulmonar postcapilar, como son los que tienen disfunción del ventrículo sistémico, disfunción de la válvula B, pacientes que tienen obstrucción de las venas pulmonares, un cortriatriatum, aquellos que tienen estenosis valvular mitral por una válvula en paracaídas o una estenosis supravalvular mitral, y defectos combinados que a veces nos hemos encontrado como pacientes, un caso de un paciente que teníamos acá que cuando lo conocimos una CIB con hipertensión pulmonar, debutó con una arritmia,
lo empezamos a manejar, el cateterismo era una combinada y todo era más porque obviamente había mucha disfunción ventricular izquierda, secundaria de alteración de la interpendencia interventricular con la disfunción derecha que había presentado, le empezamos el manejo vasodilatador y posteriormente pues la cuña en los seguimientos mejoró de manera significativa. Entonces, cuando nos ubicamos en los grupos, sabemos que todos conocemos esta clasificación clínica, pues que la primera clasificación clínica se propuso en 1973 y desde el segundo simposio de Vian es donde más o menos se ha utilizado esta misma clasificación. Han habido algunas variaciones donde se han reclasificado los grupos de acuerdo a la patología del paciente. Por ejemplo, la hipertensión tromboembólica ha variado un poco, lo mismo que los que se han incluido en el grupo 5, donde básicamente quedan muchos pacientes con cardiopatías complejas, con síndrome de cimitarra, etcétera. Y como les mencionaba, en el que vamos a hacer más énfasis es el del grupo 1, hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas, que estaríamos acá. Como les mencionaba, así como podemos tener diferentes patrones hemodinámicos en pacientes con cardiopatías congénitas, también tenemos diferentes grupos. Entonces, el grupo 1 que ya vamos a enfatizar, el grupo 2 que básicamente son los postcapilares, en el grupo 4 hay pacientes que tienen estenosis de la arteria pulmonar que vemos de manera pues espontánea, congénita, pero también secundaria a los procedimientos a los cuales han sido llevados los pacientes, y en el grupo 5 donde están los multifactoriales, mecanismos inciertos, donde está el ventrículo único, la hipertensión segmentaria que es de difícil diagnóstico y manejo. Entonces, para enfocarnos, hipertensión arterial pulmonar en cardiopatías congénitas es definida como presión media pulmonar más de 15, presión de cuña menor, perdón, media pulmonar mayor de 20, cuña menor de 15 y resistencia más de 2 unidades de voz. Entonces, ¿por qué puede presentar uno hipertensión pulmonar? Por cualquiera de las cosas que lleven a un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y si vemos la fórmula que está pues implicada en cómo hacemos el cálculo de la resistencia vascular pulmonar, el hecho de tener una presión venosa elevada, como veníamos ahorita mirando en los pacientes que tienen obstrucciones izquierdas de la aurícula a nivel del tracto de entrada del ventrículo izquierdo, es decir, válvula mitral, supravalvular mitral o pacientes con cor triatriatum, pacientes que tienen flujo pulmonar aumentado, que es lo que vemos básicamente en los pacientes con comunicaciones intraauriculares, conexiones anómalas parciales de venas pulmonares o aquellos que tienen defectos postricuspidos donde hay una CIB, perdón, o un ductus que de manera temprana van a tener a un aumento en la resistencia vascular pulmonar. Entonces, cualquiera de estas causas va a llevar a que el paciente finalmente haga una hipertensión arterial pulmonar. Y fisiopatológicamente, ¿qué ocurre? Si miramos acá a un paciente con un defecto donde inicialmente el cortocircuito es de izquierda a derecha, con el paso del tiempo van a haber unos cambios a nivel endotelial y un remodelado vascular con una hipertrofia del músculo liso vascular, una alteración de todo lo que tiene que ver con la liberación de sustancias vasoactivas específicamente, hay disminución del óxido de nítrico y de la procistaciclina con aumento de un vasodilatador muy potente como la endotelina, que llevan a que se vayan produciendo estos cambios de manera progresiva e igualmente vaya cambiando la magnitud del chon. Entonces, en este momento puede que el cortocircuito sea de izquierda a derecha con un QPQS que es muy alto, pero a medida que va ocurriendo la enfermedad vascular pulmonar, porque finalmente los cambios que se van viendo en la microvasculatura pulmonar son similares a los que ocurren en la hipertensión pulmonar idiopática, en este aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar, vamos viendo cómo este chon va disminuyendo. Entonces, no es que el paciente esté mejor, es que esté peor, porque ya cuando usted está en este momento de tener una fisiología de Eisenmenger, usualmente el PQS es bajito y podemos ver que el chon es bidireccional o de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar este subgrupo de hipertensión arterial pulmonar por cardiopatías congénitas? 5 grupos grandes: síndrome de Eisenmenger asociada a cortocircuitos, defectos coincidentes y posoperatorio. Entonces, el Eisenmenger, básicamente la primera descripción fue hecha en un paciente con una CIB por el doctor Víctor Eisenmenger en 1897. Sin embargo, la caracterización clínica y el síndrome como tal, solamente 60 años después, el doctor Paul Wood es donde hace una clasificación y una descripción completa del síndrome, y básicamente estos pacientes tienen una hipertensión pulmonar a nivel sistémico, como es el de nuestra paciente, causado por un aumento severo de la resistencia vascular pulmonar. ¿Y qué vemos? Aquí es muy importante. Eisenmenger es aquel paciente que tenga un cortocircuito invertido o bidireccional y que esto ocurra en reposo con el esfuerzo, porque a veces uno les hace la ecografía, el paciente es con el cortocircuito izquierda-derecha, lo pone a pujar o hace una caminata y le hace nuevamente la valoración, ve cómo cae la saturación y ve cómo se invierte el cortocircuito en ecografía. Entonces, el solamente hecho de ver esto, que sea bidireccional el reposo o con el esfuerzo, ya se cataloga como dice Menger y de una sabemos que esos pacientes no son corregibles. Generalmente son defectos intra o extracardíacas grandes y en estos pacientes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una cianosis, que es la manifestación de la
hipoxemia con eritrocitosis que es secundaria y un compromiso multiorgánico secundario a esa eritrocitosis tan importante. Esos pacientes con síndrome de Eisenmenger, esta gráfica es muy linda, que es de una revisión del JAC del año 2022, que no me quedó la bibliografía, vemos donde los pacientes con Eisenmenger pueden tener afectación en múltiples puntos, en muchos puntos. A nivel pulmonar, ellos tienen una disminución de la capacidad de difusión, hay mayor riesgo de trombosis y estos pacientes hacen muchas veces trombosis in situ, son arterias pulmonares que están muy dilatadas, se calcifican y pueden hacer trombosis in situ. Estos pacientes incluso tienen un menor rendimiento, obviamente, en las pruebas de esfuerzo y cuando uno mira, cuando se hace la prueba ergométrica, ve como su rendimiento respiratorio también está marcadamente disminuida. A nivel cardíaco, obviamente, la disfunción derecha, el derrame pericárdico, la presencia de arritmias que no es infrecuente en ellos. A nivel gastrointestinal, hay mayor probabilidad de tener cálculos, colelitiasis, sangrado digestivo. A nivel musculoesquelético, todos sabemos pues los deditos que tienen esos pacientes con la osteoartropatía secundaria pues al atrapamiento de los megacariocitos y la liberación de sustancias vasoactivas a nivel de los capilares, la presencia de gota, la disminución de la capacidad del ejercicio. A nivel cerebral es muy importante que no podemos olvidar el ACV y los abscesos cerebrales que incluso a veces pueden empeorar su presentación con el hecho de flebotomía no indicada, tienen más problemas endocrinos, tienen problemas renales, incluso una tercera parte de los pacientes van a tener deterioro de la función renal, hacen un compromiso renal que es mixto tanto por enfermedad de los túbulos como por enfermedad intrínseca como tal, hay alteraciones vasculares hematológicas, hay alteraciones a nivel de la piel y eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de hacer un manejo adecuado de estos pacientes. El otro grupo grande de la hipertensión arterial pulmonar en cortocircuitos generalmente son defectos moderados a graves. Hay una elevación leve o moderada de la resistencia vascular pulmonar. La mayoría de los casos son defectos pretricuspídeos porque sabemos que los pacientes con postricuspídeos usualmente cuando llegan a la vida adulta la mayoría ya van a tener es una fisiología de Eisenmenger. En estos también hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Generalmente no tienen cianosis en reposo. A veces en esos pacientes es muy importante definir, y es un grupo que a veces se cometen errores, es definir cuál paciente es candidato a cierre del defecto o a manejo farmacológico, como vamos a ver enseguida. Una hipertensión muy importante que la verdad es que vemos muchos errores en el manejo de estos pacientes. No más hace 2 semanas tuvimos una paciente acá que se hizo un cierre de un defecto que no tenía indicado y son aquellos que tienen hipertensión arterial pulmonar con defectos coincidentes. ¿Qué es eso? Son pacientes que tienen hipertensión pulmonar, la cual no es secundaria a su cardiopatía congénita. Tiene una cardiopatía congénita, pero un tamaño pequeño que no explica la magnitud de la hipertensión pulmonar y que se considera un defecto pequeño, una CIA menor de 20, una CIB menor de 10, esos son los parámetros más claramente definidos y se ha propuesto también la presencia de un ductus arterioso persistente que sea con un extremo aórtico pulmonar menor de 6 milímetros. Sin embargo, sabemos que en adultos, por la contextura física, por las limitaciones de las ventanas, a veces no es tan fácil hacer una medición adecuada del ductus, entonces por eso es un parámetro que está menos claramente establecido en cuanto al diámetro del ductus arterioso persistente. Estos pacientes van a tener una presentación y manejo muy similar a la hipertensión pulmonar idiopática. Generalmente el cortocircuito es sistémico pulmonar y en esos pacientes muy importantes que hay que saberlos identificar porque esos pacientes no tienen indicación, tienen de hecho es contraindicación para cierre del defecto. Y lo que se ha encontrado y planteado es que uno debería hacer un poco más juicios en el estudio de esos pacientes porque muchos van a tener unas variables genéticas. Se ha reportado porcentajes iniciales de 3,2, sin embargo estudios posteriores incluso refieren que podría ser incluso hasta un 20% que tengan estas variables genéticas que muchas veces tienen un curso peor, aunque el defecto coincidente como tal ya lo tiene. La otra es la posoperatoria y es aquella que persiste o aparece luego de la corrección. Entonces es muy importante porque podemos corregir pacientes hipertensos pulmonares generalmente cuando las resistencias son menores de 5 y el paciente que persiste hipertenso o que no está hipertenso porque tenemos muchos casos y meses o incluso años después el paciente está hipertenso pulmonar, este paciente se considera que es una hipertensión pulmonar posoperatoria. ¿Cuál es la característica? No debe haber ninguna lesión residual. O sea, si hay una lesión residual ya no se considera posoperatoria. En esos pacientes generalmente en reposo no hay cianosis. La presentación es muy similar a la hipertensión pulmonar idiopática y tienen un peor pronóstico. Entonces, ¿por qué es importante clasificarlo? Porque mire lo que vemos en cuanto a la supervivencia, que aquí se le resume en el lado derecho, que es lo mismo que estamos viendo en esta curva de Kaplan-Meier. Entonces, sin embargo, aparte de que el síndrome de Eisenmenger es de los pacientes más morados que más nos asustan, perdón, su pronóstico es mucho mejor respecto a los otros grupos de hipertensión pulmonar por cardiopatías congénitas. Le siguen en mejor pronóstico el cortocircuito,
en peor pronóstico el cortocircuito, después los defectos coincidentes y después los posoperatorios. Entonces aquí es muy importante que no podemos cambiar el pronóstico de un paciente, digamos que tiene una coincidental volviendo a la posoperatoria o un cortocircuito que no se beneficia de corrección volviendo a la posoperatoria cuando le cerramos un defecto que no está indicado. Dos cosas importantes que pueden variar de lo que hacemos en los pacientes adultos cuando se le hace un cateterismo y es el test de vasorreactividad y de oclusión. El test de vasorreactividad se debe hacer con óxido nítrico, no se hace ni con nitroprusiato ni con hilopros, se hace con óxido nítrico que en los protocolos varían entre 20 a 40 partes por millón y oxígeno al 100%. ¿Y cuáles son los tres criterios que se deben cumplir para usted decir que el paciente es vasorreactivo? Es diferente a lo que ocurre en los otros pacientes donde evaluamos básicamente qué ocurre con la media y el gasto. Aquí nos basamos es qué pasa con la resistencia vascular pulmonar indexada. Debe haber una reducción mayor del 20% con un valor absoluto que es menor de 4 unidades Wood, con una relación que entre la resistencia vascular pulmonar versus la resistencia vascular sistémica que sea menor de 0,33. Eso se considera que el paciente es vasorreactivo en cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar. Y el test de oclusión que lo utilizamos básicamente para evaluar cuál es el impacto que tiene el hiperflujo, sobre todo en los pacientes con CIA y que esté contribuyendo a la hipertensión pulmonar y no que haya una enfermedad vascular pulmonar ya claramente establecido, porque sabemos que muchas veces nos encontramos pacientes adultos que tienen CIA que no habían sido diagnosticadas porque esos pacientes generalmente su hipertensión pulmonar va a ocurrir a nivel de la tercera década de la vida y muchas veces son asintomáticos durante muchos años. Entonces, en esos pacientes, cuando hay disfunción ventricular izquierda, sistólica o diastólica, uno debería hacer este test de oclusión también para predecir que no haya una disfunción ventricular izquierda con el cierre del defecto. Como les digo, básicamente con la oclusión estamos disminuyendo qué tanto flujo está llegando a la parte pulmonar secundaria al defecto y no qué tanto es secundario a la disfunción diastólica o a los cambios ya vasculares que ocurran en estos pacientes. ¿Qué se considera? Que haya un test de oclusión positivo cuando hay una reducción mayor del 25% de la presión arterial pulmonar media y en la relación de presión diastólica de la arteria pulmonar con la presión de la aorta mayor del 50%. Entonces, nuestra paciente con lo que acabamos de ver es candidata al cierre del defecto, totalmente contraindicada. Síndrome de Eisenmenger, contraindicado al cierre del defecto, el manejo del vasodilatado. Y de una vez repasamos qué vamos a hacer con los otros grupos. Si es un defecto coincidente, nuevamente, tengamos en mente muy bien esos parámetros. CIB menor de 10, CIA menor de 20, contraindicado al cierre del defecto. El manejo y la estratificación es similar a lo que ocurre en la hipertensión pulmonar idiopática. El paciente con hipertensión pulmonar posoperatoria, el manejo es similar a la hipertensión pulmonar idiopática. Y en cortocircuitos, a veces también que somos un poquito como dudando qué hacer, es muy importante hacer una evaluación completa para definir cuál es el paciente que es candidato al cierre. Porque si el paciente todavía tiene indicación del cierre, eso le va a cambiar su pronóstico, ¿cierto? Y entre más temprano lo hagamos, le va a ir mucho mejor. En este paciente, generalmente, ¿qué evaluamos? Si hay dilatación de cavidades derechas, generalmente tienen hipertensión pulmonar, pero la presión histórica de la arteria pulmonar es cercana a lo normal. Entonces, es muy importante evaluar muy bien esa parte hemodinámica para poder determinar cuál es candidato o no a cierre. Y lo vamos a ver aquí en este resumen. ¿Qué se considera que es un paciente todavía candidato a cierre? Primero, ya descubrimos excluimos que sea un defecto coincidente. Y es un paciente que todavía tiene un hiperflujo pulmonar con un QPQS menor de 1,5. Todo paciente que tenga un defecto septal, o sea, una CIA, CIB, un ductus, y la resistencia sea menor de 3, puede que tenga algo de hipertensión pulmonar, se debería de cerrar clase 1C. Si esta hipertensión pulmonar está entre 3 y 5, todavía se debería de cerrar. Es decir, si miramos de aquí para acá, todos los menores de 5, defectos septales con resistencia menores de 5, se debería de cerrar cuando todavía es más de 1,5 con un nivel de recomendación 2A. ¿Qué pasa en aquellos hipertensos pulmonares que tienen más de 5 unidades Wood? Entonces, si es un defecto, una CIA, uno podría darle manejo farmacológico y mirar qué pasa. Si después de darle manejo farmacológico a esta resistencia baja menor de 5, tenemos una indicación 2B. Pero en este caso, muchas veces el paciente se hace un cierre con defectos fenestrados porque tiene mayor riesgo de disfunción ventricular posteriormente. Si es un paciente con un ductus o con una CIB y es más de 5, usted podría cerrarlo, ¿cierto? Sin embargo, se prefiere 2B, se prefiere más no hacerlo que hacerlo y depende mucho del grupo de manejo. Por ejemplo, específicamente Toronto, que fue con quien estuve la oportunidad de yo estar, ellos recomiendan que si tiene más de 5 unidades, el paciente no se cierre. Y obviamente, si es una CIA y con el tratamiento no bajó a, a menos de 5 unidades Wood, el paciente tiene contraindicación para el cierre. Entonces, en conclusión, pues de manera muy rápida, ¿qué podemos hacer en cortocircuitos? ¿Cuál es el candidato ideal a si tenga algo de hipertensión pulmonar? Que el QPQS todavía esté más de 1,5 y tenga menos de 5 unidades de resistencia vascular pulmonar, los vamos a cerrar. ¿A quiénes no vamos a cerrar?
más de 5 unidades BUD, sabemos que hay algunos grupos que pueden o no cerrar esos defectos y sobre todo el que ya tiene menos de 1,5, ese paciente sí tiene contraindicación para el cierre. ¿Cuáles podríamos tratar y reparar? CIA específicamente con resistencia a más de 5, reevaluar y si baja a menor de 5, considerar si ese QPQ es más de 1,5 y podríamos tratar y simultáneamente reparar aquellos con CIB y ductos, pero se prefiere más no hacer. Entonces yo creo que como en la mente deberíamos de tener más de 5 unidades, no, démosle manejo farmacológico, no lo cerremos. Menos de 5 unidades, que todavía persiste con un QPQS más de 5, sí se debería ofrecer cierre del defecto. Entonces ya tenemos a nuestra paciente que definimos que definitivamente no hay opción para cierre. Entonces, ¿cómo vamos a certificarlo? ¿Hay alguna diferencia con la idiopática? Pues sí. Si vemos estas tablas de clasificación que básicamente están puestas básicamente para hipertensión pulmonar idiopática, tromboembólica y otras, se podrían aplicar muy bien en estos pacientes que tienen hipertensión pulmonar por cardiopatía congénita, básicamente defectos coincidentes o hipertensión pulmonar posoperatoria que tienen un peor pronóstico y donde se recomienda que uno sea más agresivo. Sin embargo, si es, bueno, esta es la escalabilidad que también aplicaría para estos dos grupos de pacientes. Sin embargo, si son pacientes con defectos y con una fisiología ya de Eisenmenger, hay unas nuevas propuestas, ya que estos pacientes tienen un mejor pronóstico respecto a los anteriores, donde la doctora Brida, Margarita Brida, en el 2018, hace esta propuesta que es adoptada por varios grupos, donde tenemos también, de acuerdo al tipo de efecto, la progresión, a la saturación, vamos a clasificar en criterios de mejor o peor pronóstico para también definir el manejo de estos pacientes. Entonces, en esta paciente, el manejo ambulatorio venía con apixaban, iniciado un año antes de que la conociéramos. Nosotros le iniciamos manejo del vasodilatador con Bosentan 62,5 miligramos cada 12 horas. Al mes se le aumentó al 125 miligramos una vez determinamos que las pruebas hepáticas estaban normales. A los 6 meses le adicionamos sildenafil, hubo cefalea importante que obligó a cambio de tadalafilo y hicimos medidas complementarias como la inmunización, la anticoncepción, la profilaxis y el uso de oxígeno, que ahorita también miramos. Entonces, ¿cuál es el manejo del vasodilatador que vamos a dar a esta paciente? Entonces, si miramos, hay básicamente tres guías grandes, las guías de cardiopatías congénitas del adulto europeas del 2021, las guías de cardiopatías congénitas del adulto de la Asociación Americana del 2018 y las guías europeas de hipertensión pulmonar del 2022. Y básicamente, ¿cómo podemos resumir? En pacientes con Eisenmenger, lo que más está evaluado y cómo se debería hacer el manejo es con antagonistas del receptor de endotelina. La mayoría de esos pacientes se recomienda que deberíamos iniciar en monoterapia. De todos, el que más recomendación tiene es el Bosentan, pues porque sabemos que del estudio OBRET 5 que fue específicamente en esta población, pero ya se ha demostrado que los otros vasodilatadores podrían ser útiles. Pasar en un segundo punto a considerar los inhibidores de fosfodiesterasa y posteriormente ya utilizar riociguat, análogos de prostaciclina, agonistas del receptor de prostaciclina, de acuerdo a la evolución que tenga el paciente. ¿Qué es importante? Que en estos pacientes con Eisenmenger, pues como les mencionábamos aquí, estos dos puntos ya lo habíamos visto, esos pacientes podrían ser evaluados para trasplante. Y quiero hacer como dos salvedades importantes en cuanto al tipo de trasplante. Si es un paciente con una CIA, se ha encontrado que el hecho de llevar simplemente al trasplante pulmonar y cierre del defecto es una buena alternativa. Se ha hecho también en pacientes con CI bioconductos, pero se ha encontrado que a estos pacientes les va peor y hacen mucha falla derecha, por lo cual, si es una CI bioconductos, es decir, defectos postricuspidos, se le debería de ofrecer al paciente un trasplante combinado corazón-pulmón y no solamente trasplante pulmonar, como sí podría considerarse en pacientes con CIA. En el seguimiento de nuestra paciente, adecuada adherencia al manejo farmacológico, una disnea OMS2, una caminata de 6 minutos de 382 con una saturación de 82 que baja a 64, un BNP de 98, como vemos sigue poliglobúlica, trombocitopénica, una saturación de transferrina de 15 con una ferritina de 18, unos transaminasas normales. Entonces, en esta paciente vemos que su clase funcional no es óptima, pues no está mal, pero no es óptima. Entonces, deberíamos de recibir suplementación de hierro, sí. ¿A quiénes lo vamos a dar? Y es muy importante que estos pacientes, el grado de ferropenia es muy frecuente y siempre lo deberíamos de tener en mente cuando tenemos pacientes con hipertensión pulmonar y mucho más un síndrome de Eisenmenger. ¿Cuándo vamos a dar suplementación de hierro? Ferritina menor de 30, no hay necesidad de hacer nada más. Si la ferritina es más de menor de 20, se lo vamos a en llegar a los niveles adecuados y se ha venido prefiriendo el uso de la terapia parenteral para lograr unos depósitos de hierro rápidos mucho mejor, siempre teniendo en cuenta utilizar los filtros cuando estamos haciendo administración de medicamentos. En el seguimiento, la paciente
venía con buena manejo, buena adherencia al manejo, MS1, pero nos empezó a referir cefalea, marea, tinnitus, altralgias, parestesias. La caminata de 6 minutos no estaba mal, un BNP bajo, 28. Aquí la vemos con una hemoglobina de 24, hematocrito de 70, o sea, está muy poliglobúlica, con una trombocitopenia, y recordemos que esa trombocitopenia en pacientes con Eisenmenger está muy asociada también a ese nivel de poliglobulia, a esta eritrocitosis secundaria que tienen estos pacientes, y no los enredemos, porque a veces terminan con el hematólogo una cantidad de estudios y simplemente todo es explicado por su fisiología como tal. Se le hizo una ferritina, ya le habíamos repuesto hierro parenteral, una ferritina de 78 con una saturación de 38, transaminasas normales. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una flebotomía en este tipo de pacientes? Entonces, primero, obviamente el paciente tiene que tener unos síntomas claros, que generalmente son muy inespecíficos, como mencionábamos, cefalea, tinnitus, fatiga, mareo, lentitud mental, parestesias, etcétera. Y es muy importante, primero, que el paciente tenga síntomas. Porque antes yo creo que a muchos les tocó que simplemente el paciente tenía un hematocrito mayor de 55 de 60 y le prescribían flebotomías incluso cada mes, seriadas cada mes sin evaluar nada más. Sabemos que eso no se hace, está contraindicado y empeora el pronóstico de los pacientes. Entonces, ¿qué necesitamos? Obviamente que el paciente tenga síntomas. Hay que descartar ferropenia porque muchas veces estos síntomas son los mismos que encontramos en el contexto de ferropenia. Hay que descartar que el paciente no esté hipovolémico deshidratado. Hay que mirar que no tenga también una TSH alta. Es raro que uno tenga unos síntomas de hiperviscosidad con un hematocrito menor de 65, una hemoglobina menor de 22, y si definitivamente como esa paciente ya vemos que no hay ninguna otra causa, vamos a solicitar la flebotomía. El volumen para sacar es entre 250 y 500, en general alrededor de 5 cc por kilo, y siempre se debe reponer con solución salina, y como les decía, ser muy cuidadosos al momento de administrar los líquidos venosos utilizando filtros para evitar embolismos sistémicos. Esta paciente, como pasa en nuestro medio, se perdió durante 14 meses, le habían suspendido la anticoagulación porque tenía una gamografía de ventilación perfusión normal. Viene recibiendo manejo con tadalafilo y bosentan, clase funcional 2, una caminata que baja un poquito. Se le hace una nueva ecocardiografía del ventrículo derecho, la función está buena. La presión pulmonar está en 86, un índice de acoplamiento de 0,2. Esta paciente, entonces, ¿qué hacer con la anticoagulación? Ella estaba anticoagulada, estaba recibiendo apixaban, gamografía de ventilación perfusión negativa. ¿Se suspende la anticoagulación? Pues no. Si bien es cierto que anteriormente se recomendaba que en todos los pacientes que en síndrome de Eisenmenger se hacía una anticoagulación rutinaria, actualmente está indicado solamente en estos contextos. Paciente con una arritmia auricular, una FA que tenga indicación, un paciente que haya hecho una tromboembolia venosa, y aquí aplica el hecho que le haya hecho una vez en su vida, ya es indicación absoluta de continuar la anticoagulación, como en nuestra paciente que no debía de haberse suspendido solamente porque ya habíamos encontrado una ventilación, gamografía de ventilación perfusión normal. Cuando hay trombos de la arteria pulmonar, obviamente aquellos que tienen prótesis mecánicas, y aquí me faltó poner los dispositivos. Si estos pacientes necesitan dispositivos de estimulación con cables endocavitarios, también tienen que ser anticoagulados por el riesgo de trombos y embolismo sistémico. ¿Qué pasa? Cuando decimos anticoagular, esta paciente ya venía con su apixaban, pero se ha encontrado que hay mayor evidencia con la warfarina, y esta mayor evidencia está dada por este registro de 44.000 pacientes con cardiopatías congénitas, donde se ha visto que acá en las barras moradas o rosadas, no sé cómo lo están viendo, el uso de anticoagulantes orales, los DOACs, perdón, ha venido como en aumento, ¿cierto? Porque obviamente la dosificación es más fácil. En pacientes nosotros los hemos tenido que prescribir porque hay muchas dificultades en rogar metas con el INR, pero en esos pacientes tienen mayor mortalidad, mayor desenlaces fatales y menos seguridad en el utilizar los DOACs versus los antagonistas de vitamina K. Por eso en la actualidad se sigue recomendando como primera elección el uso de la warfarin. Medidas complementarias que les mencionaba ahorita. La oxigenoterapia, pues no se ha encontrado que sea tan útil, porque si tenemos un cortocircuito realmente, pues usted no le va a aumentar mucho el oxígeno, y es cada rato nos encontramos pacientes, por ejemplo, consultan a urgencias, los tienen con máscara de no reinhalación y eso atarra lo mismo que saturaría con una cánula 3 litros por minuto o sin nada. ¿En quiénes puede ser útil? En aquellos en los cuales documentamos que realmente hay aumento en la saturación cuando lo utilizamos, y en aquellos sobre todo para uso nocturno, que es cuando más nosotros lo prescribimos. Pero tener que prescribir al paciente el uso de oxígeno portátil, eso casi nunca es indicado. La vacunación, que nunca la debemos olvidar, neumococo, influenza, pues y ahorita COVID, la profilaxis para endocarditis, que en este grupo de pacientes estaría indicada en todos los que tienen síndrome de Eisenmenger. Recordemos que en los otros 6 meses después de que haya sido corregido, si no queda con defectos residuales, o en aquellos que tengan efectos residuales, siempre lo debemos utilizar. Y la contraindicación absoluta para el embarazo. Tenemos que recordar que estos pacientes, pues la tasa de abortos espontáneos es muy alta, sobre todo cuando la saturación es menor de 85, y en aquellos que no tienen abortos espontáneos, el riesgo de complicaciones es muy alto, tanto para la madre como para el niño. Se contraindica absolutamente el embarazo cuando utilizamos medios de prevención, pues
pues planificación específicamente se debería de considerar, sobre todo aquellos que reciben vasodilatadores doble método, porque se disminuye la efectividad de la planificación. Se debe utilizar más los que son progestágenos y no tanto los estrógenos por el riesgo aumentado de trombosis. Y se debería de métodos que nosotros preferimos mucho, el DIU tipo Mirena, porque esos pacientes también tienen muchas veces sangrados anormales, utilizar el Yadel y muchas veces el manejo quirúrgico también de la paciente y de su pareja. En conclusión, ¿qué pasa con esos pacientes con hipertensión, cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar? Obviamente dan miedo porque son dos temas de los cuales, pues, como les mencionaba, a veces no estamos muy familiarizados, pero hay que tenerla siempre en mente. Hay que saber que entre el paciente tenga un defecto no corregido y si es post-oclusiva mayor, va a ser la posibilidad de presentarla. Es muy importante que hagamos un diagnóstico con una clasificación adecuada. El manejo farmacológico y la necesidad de intervención va a depender mucho del grupo y del riesgo del paciente. Siempre no olvidar evaluar el déficit de hierro, que creo que lo tenemos que tener mucho más incorporados. No realizar flebotomías rutinarias. Esta es una pelea de nosotros con los hematólogos de verdad, porque ellos desconocen muchas veces esta fisiopatología en los pacientes con Eisenmenger y pensar en las complicaciones multisistémicas derivadas que tienen estos pacientes. Esto era como todo lo que les quería comentar. Muchísimas gracias. Estoy atenta a cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias, doctora. Realmente fue una charla bastante interesante y nos aportó demasiado pues en este tema. Entonces habilitamos el chat y si quieren hablar, pues levantan la mano. Yo tenía una pregunta, doctora. De pronto dos casos que también nos enfrentamos muchos cuando tenemos este tipo de pacientes. El primero son, pues estos de por sí, por todas sus condiciones, tienen alto riesgo de desarrollar arritmias, principalmente supraventriculares, y a veces tienen mucho deterioro, por ejemplo, de la función del ventrículo derecho y pues una titulación de beta bloqueador y esto de pronto pues es un poco más de cuidado. De pronto, consideraciones en este grupo y estos pacientes con taquiarritmias supraventriculares. Y la segunda es el caso de los pacientes ya con hipertensiones pulmonares significativas que van a intervención quirúrgica no cardíaca, ¿sí? Que a veces de pronto pues uno debería optimizar como tal varios aspectos antes del procedimiento. Como estos dos escenarios, doctora. Pues sí, a ver, definitivamente esos pacientes tienen un aumento importante en la incidencia de arritmias. Más del 30% de los pacientes van a tener arritmias y de hecho en la evolución de la enfermedad pues es lo que más, una de las causas frecuentes de mortalidad en ellos. El manejo que nosotros damos es como muy similar al que damos en los demás pacientes, betabloqueadores, amiodarona, en algunos pacientes pues seleccionados pues tratando de limitar su uso pues porque sabemos los efectos tóxicos que tiene y en aquellos que están indicados, pacientes con flóter y eso, se llevan a estudios electrofisiológicos y se les intenta hacer ablación de la arritmia. Entonces el manejo, aunque si bien es cierto que por el ventrículo derecho a veces uno no debería hacer un uso masivo de los betabloqueadores, los utilizamos en el paciente que tiene realmente la indicación. Y en cuanto al manejo, en cuanto a la intervención, pues definitivamente esos pacientes son de alto riesgo quirúrgico, pues por su patología. Se debe preferir siempre que sean intervenidos en sitios que tengan disponibilidad de cardiología y nosotros, por ejemplo, siempre les dejamos anotados como la historia clínica cuando nos piden concepto, donde haya disponibilidad de anestesiología cardiovascular y manejo en UCI, porque realmente uno no hay como una forma como de optimizar el tratamiento, pues deberían de estar recibiendo su tratamiento vasodilatador, idealmente puede estar en criterios de bajo riesgo si se puede, si se va a hacer una intervención que sea de manera como electiva. Sin embargo, muchas veces estos pacientes llegan en el contexto como nos ha llegado acá con apendicitis aguda, colecistitis alcalculosa, que también ha sido otra de las causas de abdomen agudo en esos pacientes, y el paciente toca intervenirlo así, entonces no le da uno tiempo como de optimizarle nada. Pero si uno lo va a intervenir de algo que es más bien electivo, digamos, usted encontró los cálculos al paciente, está sintomático, pero no es una urgencia, usted podría optimizarlo y tratar de que esté en un bajo riesgo antes de llevarlo a la intervención. No sé si queda más o Muchísimas menos claro. gracias. Muchas gracias, doctora. Por aquí veo a Juan Nicolás con la manito levantada. Exactamente. Juan Nicolás, si quieres, puedes activar el micrófono. Ya te lo... Ya. Doctora, muchas gracias por la charla. Yo me presento, yo soy Nicolás Dalo, yo soy residente de primer año de cardiología de la UdeA. Yo tengo como dos preguntas. La primera es en esos pacientes que tienen un defecto congénito, pero que adicionalmente pues se documenta que tiene otra causa de hipertensión pulmonar, supongamos evidencia también de hipertensión pulmonar del grupo 4 y que uno tenga una CIB, una CIA de un tamaño amplio que uno también considere que sea causal de la hipertensión pulmonar, uno cómo debería
hacer el abordaje de esos pacientes. Es decir, si consideramos que también tiene indicación del cierre, del defecto, pero adicionalmente vemos que tiene evidencia de una enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, ¿qué hacer primero o cómo manejar estos pacientes? Ya que me parece pues como algo complejo. Y la segunda, teniendo en cuenta pues la evidencia que cada vez sale con respecto a la reposición de hierro, que no tiene como desenlaces fuertes en aquellos pacientes pues en el escenario de falla cardíaca crónica, cómo extrapolar como esto a los pacientes con cardiopatías congénitas, ya que pues la evidencia en ellos no es como tan amplia. Bueno, en cuanto a lo que encontramos, y de hecho hemos tenido un par de pacientes y en el Congreso igual me hacía o me hacían esa misma pregunta respecto a lo de cuando uno encuentra tromboembolismo pulmonar y CIA. Nosotros hemos tenido acá dos pacientes que yo recuerde que nos ha ocurrido eso. Y básicamente, pues primero al paciente se le encontró el TEP. Es muy importante definir cuál es el mecanismo fisiopatológico en este TEP, ¿cierto? Si es porque el paciente obviamente tiene trombos a nivel de la arteria pulmonar y son trombos in situ y básicamente es por la dilatación de la arteria pulmonar, o aquellos pacientes que sí tienen una anatomía en los hallazgos imagenológicos compatibles con una hipertensión tromboembólica crónica, ¿cierto? Porque son manejos muy diferentes. En estos pacientes, pues todos van a recibir manejo vasodilatador porque ya lo tienen indicado por su cardiopatía congénita si tienen pues un defecto relevante en hipertensión pulmonar, pero el hecho de ofrecer tromboendarterectomía va a depender mucho de eso, de si realmente cumple criterios de una tromboembólica crónica, si el paciente recibió manejo farmacológico y qué pasó en el seguimiento y si consideramos que no hubo disminución de la resistencia vascular pulmonar porque tiene un defecto que es hemodinámicamente significativo. Y aquí lo que se ha hecho en esos pacientes es que se les da el manejo anticoagulante, se les da el manejo vasodilatador, se reevalúan 3 a 6 meses después, se les hace sobre todo pues angiotac de arterias pulmonares y arteriografía pulmonar, y en aquellos en los cuales uno ve que realmente la carga trombótica es alta, que el paciente no tiene unos niveles extremadamente elevados porque no hay como un punto de corte donde uno diga en esos que tienen una hipertensión combinada donde intervenirlos, se han llevado y se han hecho corrección simultánea de las dos cosas. Se les ha hecho cierre del defecto y se les ha hecho trombotraterectomía y estos pacientes en el seguimiento han tenido muy buena evolución. Obviamente se han dejado con vasodilatadores pulmonares los que se han hecho acá específicamente en la institución. Y en cuanto al uso del hierro parenteral, pues yo creo que a mí me encanta. Y desde que el carboximaltosa está disponible, pues y es PBS, pues lo utilizamos nosotros aquí. Cada 8 días nos falta el paciente al que se lo mandamos. Porque si empezamos a pensar en la absorción errática que tienen los pacientes con síndrome de Eisenmenger, que se ha comentado que su absorción es tan buena y el tiempo tan prolongado que vamos a tener que utilizar para lograr adecuados niveles de ferritina y posteriormente llenar los depósitos y dejar unos niveles adecuados, van a pasar muchísimos meses, incluso hasta más de un año para uno lograrlo, mientras que cuando lo hacemos de manera parenteral, teniendo los cuidados básicos de, sobre todo en la administración, que no hayan burbujas, estos pacientes cambian mucho su sintomatología y se ha encontrado que es una terapia segura y que es la que se recomienda en la mayoría de los grupos. Nosotros en general les mandamos solamente una ampolla de 500 miligramos pues, de carboximaltosa, excepto en pacientes que sean muy grandes, pues mayores de 70 kilos, podríamos utilizar como las dos ampollas de una vez, pero generalmente mandamos una ampolla y luego reevaluamos la necesidad de volverlos a hacer. Y uno debería estar haciendo medición de ferroquinética a sus pacientes al menos cada 6 a 12 meses. Muchas gracias, doctora. Tenemos por acá a la doctora Lía con la mano levantada y dos preguntas en el chat. Yo creo que nos da el tiempito. Doctora Lía, por favor, ya puedes activar el micrófono. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Mi nombre es Lía Mulet, yo soy también fellow del primer año, compañera de la titular. Lía, Tengo dos preguntas. no se escucha muy bien el audio. Aló, ahí me Sí, escuchan mejor. sí, Perfecto. sí. Vale, gracias, doctora, por la presentación. Nuevamente, mi nombre es Lía Mulet, yo también soy fellow de cardiología, compañera de Nicolás. Tenía dos preguntas. La primera en relación al nivel de recomendación del tratamiento farmacológico para estos pacientes con hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas. ¿Usted cree que eventualmente con nuevos estudios o estudios que estén en curso va a cambiar la recomendación respecto al uso del Bosentan como primera línea? ¿Hay cabida como para otros grupos farmacológicos, otros medicamentos en este escenario? Y la segunda pregunta es respecto también al manejo farmacológico en pacientes que ya hacen disfunción ventricular izquierda
dar prioridad a terapia fundamental de la disfunción ventricular izquierda o al manejo de la hipertensión pulmonar. Muchas gracias. Bueno, pues en cuanto al manejo de los manejos, el manejo farmacológico, lo que pasa es que el Bosentan es el que está como más premiado. De hecho, yo les voy a mostrar acá en lo de, les vuelvo a compartir, en lo de las guías. Es el que está más premiado porque, como les decía, el estudio BRED 5 fue el que se ha hecho específicamente con Bosentan y se encontró que a estos pacientes les iba mucho mejor comparado pues con el placebo. Sin embargo, después se hizo el estudio maestro que se hizo en pacientes con Eisenmenger y en eso no encontró que hubiera como un beneficio marcado pues mayor con el uso de macitentan. Sin embargo, estos pacientes eran pacientes que ya estaban recibiendo otro tipo de manejo farmacológico. Entonces, realmente como en la actualidad hacer estudios en pacientes solamente, espérenme, qué pena un segundo. Ahí sí me quedó compartida la pantalla de los Sí, medicamentos. ahí estamos Sí, recomendaciones entonces, de como les tratamiento. decía, sí, entonces como les decía, utilizar otro tipo de medicamentos como es el macitentan. Si bien es cierto en este momento no, porque los estudios que hay específicamente en cognitos son poquitos. Y como les decía el maestro que fue el que se realizó en pacientes con síndrome de Eisenmenger, no encontró que tuviera un beneficio tan marcado respecto al utilizar otro tipo de terapias. Era porque esos pacientes muchas veces ya venían en tratamiento vasodilatador, entonces por eso se ha cuestionado que realmente no es que no sean útiles, sino que no se hicieron en un mundo tan ideal como se hizo con el Bosentan. En la actualidad, cuando uno mira estas guías, que son las guías de cardiopatías congénitas del adulto, las americanas, ellos sí te ponen a uno como el Bosentan como tal. Sin embargo, si uno mira los pacientes en las guías europeas, muchas veces ellos te ponen, utilice un ERA, más no te dicen que tenga que ser específicamente el Bosentan, porque se ha visto que si uno mira cuál es el mecanismo de acción, todos van a ser muy similares y muchas veces, por ejemplo, esos pacientes que están polimedicados, pacientes que tienen disfunción hepática, utilizamos de una vez de entrada macitentan y no pasamos por el bosentan. Sin embargo, esto está básicamente es por los estudios que respaldan, porque desafortunadamente la representación de los grupos de pacientes con cardiopatías congénitas en los estudios no ha sido muy grande y muchas veces han sido pacientes que tienen hipertensión pulmonar posoperatoria o coincidental. Por eso, cuando uno mira estas recomendaciones de manejo, básicamente si es un paciente con una coincidental o con una posoperatoria, nos deberíamos enfocar en lo que hacemos en los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, donde preferimos incluso de entrada utilizar terapia combinada y no secuencial como lo podríamos hacer en los pacientes con síndrome de Eisenmenger. Eso es en cuanto al tratamiento que yo creo que por ahora pues seguirá siendo pues el rey del Bosentan por los resultados que tuvo, pero todavía seguirá habiendo cabida para manejo inicial. Los otros era, no creo que uno deba iniciar con otro tipo de medicamentos, pero para los otros era, creo que sí sigue habiendo cabida importante con los hallazgos que tenemos de esos estudios. Y se me olvidó la otra pregunta, doctora. Respecto al los pacientes que hacen disfunción ventricular izquierda, referir Ah, bueno, sí. Y con contra. con la disfunción ventricular yo creo que no hay contraindicación. Obviamente cuando uno tiene, lo que pasa es que es muy diferente cuando uno piensa en una hipertensión pulmonar postcapilar, donde pues obviamente el uso en pacientes que tienen falla cardíaca y demás, el uso de los vasodilatadores no está indicado, de hecho está contraindicado porque puede empeorar todo. En esos pacientes, como su mecanismo fisiopatológico inicial, estamos atribuyéndolo a que básicamente es una combinada, donde tiene un compromiso importante por los cambios que han habido en la vasculatura pulmonar, ya es una enfermedad vascular pulmonar. En esos pacientes sí hay cabida para que usted le dé el manejo vasodilatador de su cardiopatía congénita e idealmente pues lo complemente con el manejo tradicional que damos para falla cardíaca en los pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda. Entonces lo hacemos de manera simultánea sin tener que hacer una exclusión de porque sea un paciente con cardiopatía congénita. A no ser que la hipertensión pulmonar estemos claros de que no es por la cardiopatía congénita, que sea un defecto pequeño y que no sea una coincidente, sino que el paciente tiene una disfunción ventricular y sabemos que es una cuñada alta, etcétera. Pero cuando es porque tiene un componente importante de enfermedad vascular pulmonar, sí le damos un manejo vasodilatador. Muchas gracias, doctora. Creo que para finalizar las del chat hay dos preguntas. La primera, ¿cada cuánto hacer seguimiento con el cateterismo derecho en estos pacientes con resistencias vasculares pulmonares mayores de 5 que estamos tratando pues de llevar entre 3 a 5 para ver si se puede llevar a intervención? Y la segunda del doctor Gabriel, pacientes con cortocircuitos, hipertensión pulmonar, que se amplían estudios con gammagrafía de perfusión con defectos interpretados como TEP crónico, que pueden ser por hipoflujo propio de la hipertensión pulmonar del grupo 1. ¿Cómo interpreto y si anticoagulo?
Bueno, entonces, en cuanto al encontrar este tipo de defectos, como les mencionaba, muchas veces hay cambios en la vasculatura pulmonar que realmente, si no se hace una interpretación adecuada de una camografía de ventilación perfusión, vemos que se cometen muchos errores. Muchas veces lo que nosotros hacemos es hacer la valoración completa del paciente, no solamente con la gamografía, sino también hacer una angiotac, donde sabemos que con los multidetectores que tenemos actualmente, uno puede valorar muy bien la vasculatura distal y cuando tenemos dudas hacemos el cateterismo, porque es muy importante aclarar que los cambios que estamos viendo en esa gamografía de ventilación perfusión realmente es por enfermedad tromboembólica que indicaría la anticoagulación de anticoagulación y ya sería de manera indefinida en estos pacientes con Eisenmenger versus el hecho que sean defectos que sean básicamente por una alteración anatómica y no por la parte estructural de trombos como tal. Y en cuanto a la recateterización en hipertensión pulmonar, es muy parecida a lo que ocurre en los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática. De manera sistemática, nosotros no estamos recateterizando y de hecho recateterizamos menos a este grupo de pacientes. En Eisenmenger casi nunca recateterizamos. Sin embargo, en los otros contextos de hipertensión pulmonar, en aquellos pacientes que vemos que no van bien, que necesitamos hacer una estratificación de riesgo para escalar la terapia, se debería de recateterizar el paciente, como ocurre en los otros grupos de hipertensión pulmonar. Entonces, nosotros no es que es un tiempo que cada 6, 12 meses, no, depende de cómo vaya el paciente. Si el paciente va súper bien y no hay criterios de mal pronóstico, el paciente no estamos esperando escalar terapia, no lo recateterizamos porque no nos está aportando nada más. Muchísimas gracias, doctora. Realmente fue una charla bastante productiva y aprendimos muchísimo pues, de todo este tema. No, agradecerle, de verdad, por parte del Grupo de Cardiología de la Universidad de Antioquia, su asistencia el día de hoy, doctora, y pues habernos compartido este espacio. Y nada, desearle a todo el mundo que tenga un feliz día. No sé si tiene algunas últimas palabras de despedida, doctora. No, muchísimas gracias realmente por la invitación y por la participación en las preguntas y cualquier duda que necesiten con esos pacientes, siempre por aquí estaremos disponibles para poderles ayudar. Que pasen un feliz día. Feliz día para todos. Adiós.